Le pedimos excusas a ustedes y a nuestro invitado porque los accesos de tos a veces nos impiden seguir hablando. En fin, los apagones y la escasez de combustible, la escasez de cosas, la balanza de pagos y los problemas fueron muchos lo que enfrentó Cuba y lo que enfrenta Cuba. ¿Qué se dice? De todo. Apareció una modalidad de la construcción en esas casas coloniales que tenían doble altura, de la construcción de un piso o barbacoa que ellos les decían para poder colocar camas en ese lugar para las personas que contraían matrimonio y que no tenían dónde alojarse. Se dice también que en Cuba se vieron obligados a regalarle a los españoles muchas tierras playeras para que construyan sus hoteles sin costo alguno. Ahí surge Cubanacán. Se dice que los negocios son de los militares. Se dice que todavía, aunque los Castro, uno está muerto y el otro está retirado, que no es cierto, que sigue gobernando el mismo régimen de siempre. Se dicen muchas cosas, pero recientemente el propio presidente de Cuba, Díaz-Canel, mencionó a nuestro invitado por su nombre. Y nosotros queremos preguntarle a Manuel Milanés, que es casado con dominicana, residente aquí, que nos digan, después de oír ese relato y después que lo mencionó el presidente y lo señaló como terrorista, porque también Cuba ha tenido suerte. Cuba, hasta el Papa, cuando visitó, dijo que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Obama visitó Cuba. Ha habido intentos de ayudar y ahora parece que puede haber un indicio, pero se desconoce cuáles son las condiciones que se le ponen al gobierno cubano, porque se supone que de abrirse Cuba a una economía capitalista será imposible lograrlo porque quedarían en manos de los militares cubanos. Nosotros no conocemos realmente el futuro de qué va a pasar y si va a pasar o si eso va a seguir así. Y vamos a preguntarle primero y ante todo a Manuel Milanés, ¿por qué una persona como él, habiendo tantos exiliados en tantas partes y en Florida, Díaz-Canel lo señala a él? Manuel, gracias por estar aquí. Antes de entrar en lo que he leído, para que me digas si la persona que narra eso miente mucho, exagera, o si los amigos de Cuba le echan toda la culpa al bloqueo. ¿Hasta dónde es verdad y hasta dónde es falso? Bueno, primero, buenos días y muchas gracias, doctor, por esta oportunidad de dirigirme a su teleaudiencia en República Dominicana y en el mundo, porque estos programas se ven a través de las redes sociales por todo el mundo. Usted estuvo señalando algunas cosas, pero me voy a referir a la mención del tirano Díaz-Canel sobre mi persona. Resulta que está confluyendo en los últimos tiempos alrededor de mi persona y alrededor de una plataforma que tengo en las redes sociales, pues la convergencia de varias generaciones
está el exilio histórico, está generaciones más contemporáneas y también las personas como yo que ya rondamos los 50 años. Y esta convergencia le da mucho temor porque nosotros hablamos de que la única vía que ha dejado lamentablemente la tiranía es la vía armada. Y cuando la tiranía comienza a escuchar de que se reconoce que es la única vía que han dejado, después usted lo dijo, usted dijo que fue el Papa, no, en Cuba han ido 3 papas, o sea, no solamente uno. Y se le ha brindado muchísimas veces la posibilidad de negociar con presidentes de los Estados Unidos, con Europa, hay acuerdos de colaboración con Europa, y la tiranía siempre queda en la mejor parte, en la posición de poder, y no cede. Y cuando usted decía cuáles son las condiciones que se le pide, pues eso está escrito a Cuba, a la tiranía cubana, los gobiernos que han tratado, las instituciones que han tratado de lograr algún tipo de negociación, se le pide lo básico de las libertades individuales, se le pide que liberen a todos los presos políticos, se le pide la libertad de reunión y de expresión, se le pide la legalización de los partidos políticos de la oposición, se le pide que cese la represión, que se desmantele todos los órganos represivos y se le pide que llame a elecciones libres supervisadas por organizaciones internacionales. Eso yo no creo que sea mucho pedir. Ahora que tanto se ha hablado del terrorismo, precisamente por una tiranía que está, según los Estados Unidos, en la lista de países patrocinadores de terrorismo. Eso lo dice los Estados Unidos. Cuba está en la lista de patrocinadores, de países patrocinadores al terrorismo. O sea, eso no lo decimos nosotros, lo dice los Estados Unidos con sanciones. Y fíjense que eso es lo que siempre ha hecho la tiranía en el pasado a patriotas cubanos, pues lo ha acusado de terroristas o de la CIA o de mercenarios o de que reciben dinero de los Estados Unidos. Y claro, es la capacidad que tienen ellos, con sus medios de comunicación y su influencia, bueno, pues descalificar a las personas que lo único que queremos es libertad para Cuba. Usted, y no sé si usted me lo permite, doctor, comentando sobre cosas que usted dijo en ese escrito que usted leyó, fíjese que no hay nada... Antes de seguir, claro. ¿Cuál es la posición suya con respecto a Cuba? Usted tiene una organización política, tiene una organización social. ¿Cuál es la función suya? Sí, yo pertenezco dentro de la coordinación general, yo soy uno de los coordinadores generales, vicecoordinador general de FANTU, que es el Foro Antitotalitario Unido, y también tengo una organización que se llama el Consejo para la Guerra Anticomunista, que nosotros promovemos toda la lucha cultural contra el comunismo, con este marxismo cultural que tanto se ha promovido y que tanto arraigo tiene en el mundo entero, y nosotros a través de vía, por las redes sociales, por la prensa, esto que estamos haciendo aquí, pues promovemos los derechos elementales, fundamentales del ser humano, que también los cubanos tenemos derecho a tenerlo. Y lamentablemente tenemos que apelar también a la guerra justa. Usted hablaba aquí cuando Martí vino a hablar con el generalísimo, con Máximo Gómez, precisamente organizando la guerra justa y necesaria, como él le llamó. Y nosotros tenemos la absoluta convicción de que la tiranía, como mismo entró a Cuba, pues así, lamentablemente, y solamente porque ellos no han dejado otra opción, pues va a salir así. Entró a plomo y saldrá a plomo. Y eso es lo que le preocupa a la tiranía, que se hable en estos momentos que hay tantos oídos de cristal, que no se puede hablar de guerra, que no se puede hablar de violencia. Bueno, pues ¿cómo se combate una tiranía? Si ellos son los que imponen la violencia y ellos son los que imponen la guerra. Eso es cuando usted me pregunta de qué soy yo y qué hago. Y eso es lo que yo creo que les preocupa más a ellos, porque ellos prefieren lidiar con una oposición rosa, con una oposición que le da una participación en el futuro a la tiranía, que no habla de justicia. Bueno, nosotros no hablamos de venganza, pero sí hablamos de justicia, que no permitimos que haya cohabitación. Es imposible que 64 años en el poder le dé alguna posibilidad en el futuro de una Cuba libre a que esté todavía algún vestigio de esa tiranía. Tiene que ser condenado, tiene que ser juzgado en tribunales, garantizándole sus derechos como acusado, pero en tribunales y en tribunales independientes que no sean manejados por la tiranía como los que tiene ahora. Pero usted habló, por ejemplo, hablando de eso, lo que usted mencionó, ese escrito, usted habló que Cuba estaba congelada. Ojalá Cuba estuviera congelada. Si Cuba estuviera congelada, Cuba fuera, como lo era en el año 59, la quinta economía de Latinoamérica.
Cuba fuera, como lo fue antes de 59, el primer país con ferrocarril del mundo. O sea, de América, perdón, de América. El primer país con televisión de América. Cuba tuviera una cabeza de ganado por habitante, como lo tenía. Cuba tuviera, por ejemplo, el dólar costara $1 cubano, no como ahora que cuesta 250 pesos cubanos. En el 59, con Batista, con un dictador que se refugió ¿No aquí. teme que te digan batistiano? Bueno, yo no soy batistiano, porque Batista violó la Constitución. Yo no podía ser batistiano, yo no puedo ser batistiano, pero yo sí no tengo ningún temor en decir que Batista fue un dictador, pero en materia de crímenes, de abuso, Batista era un niño de teta en comparación con la familia Castro. O sea, la familia Castro es tirana, ya sobrepasa a la categoría de dictador. Batista violó una constitución, la familia Castro no solo la ha violado, o sea que la ha mantenido oculta, que es la constitución del 40, la que para nosotros está vigente, una constitución en su momento que tenía un progresismo inmenso en toda América y en el mundo, que se ha tomado como referencia para otras constituciones. Usted habló, por ejemplo, de que Cuba sobrevivió por Rusia, por Venezuela. No. Eso es lo que dice la tiranía. O sea, a pesar de todo lo que se ha robado, la tiranía le robó a Rusia más de 30.000 millones de dólares. No se lo ha pagado, todavía está Putin corriendo a ver si cobra. La tiranía le robó a Venezuela más de 30.000 millones de dólares. No se lo ha pagado, todavía va ahora, el otro día fue Diosdado. El presidente actual de Argentina fue a Cuba unos días atrás a ver si le pagaban algo. Cuba le debe al Club de París. Cuba está entre los países que ponen en mora con la más baja calificación como credibilidad. O sea, no es un problema de la Unión Soviética, es que no pagan, son malas pagas, son ladrones, y el problema está que si quedara alguna obra, porque por ejemplo hay otros países que tienen deuda pública y que los estados han pedido préstamos, pero tú ves infraestructura, tú ves metro, tú ves elevado, tú ves hospital. En Cuba no es así. Usted habla, por ejemplo, o se hablaba ahí del embargo, porque yo me niego a hablarle bloqueo. Un bloqueo es lo que se le hizo a Sudáfrica, un bloqueo naval, aéreo, terrestre. Cuba no tiene un bloqueo. O sea, Cuba hace negocio, la tiranía hace negocio con el resto del mundo, menos los Estados Unidos. Algunos ítems. Los Estados Unidos es el primer exportador a Cuba de pollo. Los Estados Unidos le vende a Cuba millones de dólares mensuales porque se aprueba el embargo, incluso permite que le venda medicina, que le venda insumos médicos y que le venda alimentos. Hoy por hoy, el año pasado, los Estados Unidos fue de los principales socios comerciales a Cuba. ¿Dónde está el embargo? Hoy nosotros es posible que enfrentamos en lo personal una batalla legal contra un empresario cubano-americano que hace negocio con la tiranía. Tiene una licencia de la OFAC y le exporta alimentos y le exporta vehículos a Cuba. ¿Y dónde está el embargo? O sea, ¿por qué Cuba, si no puede hacer negocio con los Estados Unidos, por qué la tiranía no hace negocio con el resto del mundo? ¿Por qué si Cuba puede comprar o la tiranía puede comprar en los Estados Unidos alimentos, por qué no lo compra? Bueno, porque la única condición es que pague por adelantado, como es lo natural con cualquier mala paga. Usted hablaba de educación. Ya en Cuba hoy es la tercera generación de maestros emergentes. Los cubanos podemos decir que estamos instruidos, pero no educados. En Cuba se ha perdido la educación formal, la educación cívica. Tú no ves a un cubano diciendo buenos días, tú no ves a un cubano diciendo buenas tardes, respetando a la persona mayor, sin decir malas palabras, como se encuentra todavía esos buenos hábitos en muchísimos países de Latinoamérica. O sea, ¿de qué educación estamos hablando cuando hoy en las aulas cubanas lo más posible es que te encuentres a un profesor de la misma edad de un alumno, porque están haciendo maestros emergentes a vapor sin ningún tipo de participación? Están contratando maestros retirados porque no hay. ¿De qué educación estamos hablando en eso? Cuando las personas más brillantes y más preparadas tienen que emigrar porque no tienen espacio en Cuba, precisamente porque no hay futuro para cualquier profesional. Usted habló, por ejemplo, de los apagones que metían. No, los apagones que metían, no, en Cuba no deja de haber apagones. Todavía en Cuba hay apagones, hay muchísimos. Ahora en Cuba es probable que muchísima gente esté haciendo una fila en una gasolinera para coger una gasolina. Te dan 20 litros de gasolina para una semana y tú no puedes regresar hasta la próxima semana. En algunas provincias, en otras no hay nada. Entonces, no es que había apagones, es que todavía lo hay, es que no lo han dejado de tener. Incluso la tiranía le estaba pagando en efectivo a una generadora flotante de Turquía
porque no tenía la capacidad de generar energía, aunque recibiera petróleo o el combustible. Usted hablaba, por ejemplo, de los médicos neonatólogos. Bueno, pues hoy en Cuba hay una campaña de cómo buscar estudiantes de medicina porque no hay médicos para el servicio de neonatología en los hospitales cubanos. Tienen que buscar un estudiante que todavía no se ha graduado, no podemos decir que es residente ni que está haciendo práctica, es un estudiante, porque no tienen médicos. ¿Por qué? Porque la tiranía vende los servicios médicos al exterior. Los principales profesionales de la medicina y de la salud de Cuba hoy están siendo vendidos con una esclavitud moderna. Todo lo que yo estoy diciendo es comprobable. Yo no estoy hablando aquí de demagogia, sino de cifras. A cualquier médico cubano en el mundo le pagan decenas de miles de dólares al mes, o el Estado del país donde lo contrata, ya sea en Europa, ya sea en América, ya sea en África, y de esas decenas de miles de dólares, al médico apenas le reconocen el 10%, de ese 10% le dan un 5% para sobrevivir en el país, y el otro se lo prometen que se lo depositan en una cuenta cubana, cuando se lo transfieren a una moneda virtual que ellos inventaron, que se llama MLC, y esa moneda tiene una disparidad entre el mercado formal de la tasa de cambio, que lo ponen a 120, y el mercado real, que es el mercado de la tasa informal, que está a 250 dólares. ¿Cuánto recibe un profesional de la salud exponiéndose a condiciones, creándose? Nosotros vimos un video hace unos días de en Venezuela quemando una bandera cubana, porque está afectando intereses. Hay médicos venezolanos que no tienen trabajo porque Venezuela, la tiranía venezolana, pues prefiere contratar por su compromiso político con la tiranía cubana a médicos cubanos y no a médicos venezolanos. Usted hablaba, o se hablaba ahí, de que se decía que en Cuba la educación es gratis. Es una total y absoluta mentira. Mi educación no es gratis, yo no tengo nada que agradecerle a la tiranía por haber estudiado economía en Cuba. Mi educación la pagó mis padres, que trabajaron toda su vida y nunca recibieron un salario digno y lo sobreexplotaron. Mi educación la pagó lo que yo trabajé en Cuba, que me cobran un % que le llaman seguridad social y subsidios, que supuestamente es para cubrir la educación, que es pública, nunca gratis, siempre alguien lo paga, y como en todos los lugares lo que se subsidia, quien lo pagamos somos nosotros, con los impuestos. Usted habló, por ejemplo, de regalar petróleo de Venezuela. Venezuela no regaló petróleo nunca. El petróleo de Venezuela fue el pago por la campaña política que le hizo el tirano de Fidel Castro a Chávez, y creó ese compromiso. Pero hay ejemplos sobrados y denuncias que los barcos enteros llenos de petróleo que salían de Venezuela con un conduce en alta mar se vendían a otras refinerías que no eran las cubanas, y hay denuncias de corrupción de miles de millones de dólares en ese raque, en esa mafia que tenía entre Chávez y Fidel Castro, que generó muchísimo dinero. ¿Dónde está el petróleo venezolano que se pueda reflejar en progreso para el pueblo cubano? En ningún lugar. Usted habla, por ejemplo, de vivienda. ¿Tú crees realmente, porque ya se puede decir de todo, que Fidel Castro le hizo un favor a Estados Unidos con la enfermedad de Chávez? No quiero decir que mató a Chávez, pero se parece mucho a eso. Doctor, yo cayendo un poquito en el tema... Porque hay muchas cosas que no viviste, pero a mí me resulta cómo Estados Unidos, habiendo intervenido en tantos países, el país que tenía ahí mismo a 90 kilómetros de Cayo Hueso, como dicen ustedes los cubanos, le haya permitido 60 años un enemigo ahí mismo. A los Estados Unidos le interesa los problemas de seguridad nacional. Pero lógicamente a Fidel lo puso los Estados Unidos. A Fidel lo pusieron los Estados Unidos con la penetración de los rusos. Sí, lo pusieron. No, Batista se fue. Fidel no le ganó a Batista, Batista abandonó. A Batista le dijeron, ya te tienes que ir. Batista cometió 3 errores muy graves contra los Estados Unidos. Primero, le dio el contrato del túnel de la Bahía a unos franceses. Habían americanos licitando. Primer strike. Segundo strike, impidió la importación de una leche, que esta leche en Estados Unidos no estaba apta para consumo humano. La mandan para el traspatio, que era Cuba en su momento. Batista dice, no, los cubanos no tienen que tomar leche que venga así. Segundo strike, se quejan de nuevo con el presidente americano. Tercer strike, había que sustituir las locomotoras
que ya eran de fabricación norteamericana y que el productor norteamericano tenía su contrato listo para despacharla y Batista se la da a Alemania. Los Estados Unidos deciden en su momento, sáquenme a ese indio de ahí, nos está creando problemas. Hay libros y hay data de la penetración rusa en el gobierno de los Estados Unidos que permitió que el Partido Comunista favoreciera, le van a hacer una entrevista a un rebelde que tenía 14, 15, 20 personas subido en una loma de la Sierra Maestra. Él mismo dice que se burla, que pone a la gente a caminar para decir que era un ejército. Y le mandan un periodista de New York Times para que vaya ahí a entrevistarlo y hacerlo famoso, hacerlo una celebrity en el mundo de los revolucionarios, que eran los 50. Es lógico que había un interés en los Estados Unidos de quitar a un indio, de quitar a Batista, que ya estaba haciendo negocio con la mafia, haciendo casinos, y eso también le creaba conflicto de interés a los Estados Unidos. Así que yo me baso en los datos históricos. Era mucho más conveniente para los Estados Unidos uno que se vendía de que no era comunista, de que iba a llamar a elecciones libres, que iba a rescatar la Constitución del 40, y lógico, que le salió más mafioso que los propios mafiosos. Fidel al final no honró ninguna de sus promesas. Pero yo no creo tampoco que los Estados Unidos tenga ningún problema de seguridad nacional, o al menos no lo ven con que esa tiranía dure 60 años. Ellos lo que no quieren es un caos. Ellos le temen a una inestabilidad política dentro de Cuba como lo hubo también en la República. Ellos no quieren intervenir un país, ellos no quieren gastar dinero, ellos no quieren tampoco que haya un éxodo masivo hacia los Estados Unidos. Así que ahora mismo a los Estados Unidos le conviene estabilidad. Y si eso no lo ven como una propuesta seria, pues ahí permanecerá la tiranía por muchísimos años. Esa es la pregunta que usted me hacía. No sé si le logré contestar. Sí, usted habló, por ejemplo, de la vivienda. Bueno, pues en Cuba hoy las casas están viviendo 3 y 4 generaciones. Estamos hablando de bisabuelos con bisnietos, porque no se construye casa. ¿Dónde están las casas cubanas? ¿Cómo puede ser que Cuba teniendo el doble de extensión territorial, ¿verdad?, de la República Dominicana, y más o menos la misma cantidad de personas, en Cuba haya menos casas que en la República Dominicana, se construye menos anualmente que en la República Dominicana? Esto es lo que nos diferencia a Cuba de República Dominicana, es un accidente geográfico. O sea, estamos aquí en el área. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la libertad, la propiedad privada, el emprendimiento y el libre mercado. Que se le regaló playa a los españoles no es nada más alejado de la realidad. El tirano engañó a los españoles. Hay ejemplos de cómo los ha estafado. Todos los engañaba a todo el mundo. Pero lógicamente es que el español que tiene negocio en Cuba, son unos pendejos que se dejaron engañar. Son oportunistas. A usted lo llaman y le dicen, venga acá, coge ese pedazo de playa, pero el 51% es mío. Desde que te equivoques te lo quito. ¿Cuántas generaciones de empresarios españoles han pasado por Cuba y después salen llorando porque el dinero no se lo devuelve? Hay casos en cortes internacionales de que la tiranía ha engañado a los empresarios, no solo españoles, ingleses. Ahora mismo hay un caso en la Corte de Londres con un banco chino que es tenedor de deuda sobre la tiranía y está demandando a Cuba para que le devuelva su dinero de los años 80 que se le debe, miles de millones de dólares. Entonces no está regalando, no regala nada, es conveniencia. Necesitaba que hubiera inversión extranjera en Cuba, le da todas las facilidades, pero con unos contratos leoninos que dicen que el 51% es del Estado, de la tiranía, que no puede contratar empleados directamente, que no le puede pagar en dólares a los empleados, que tiene que pagarle a una agencia empleadora, que después le paga en pesos cubanos. Yo le estoy diciendo lo que es, o sea, igual hay gente que no lo quiere escuchar, pero yo le estoy diciendo lo que está pasando en Cuba y yo tengo el compromiso moral de corregir lo que no se diga. Usted habló, por ejemplo, de negocios. Si los negocios en Cuba están a nombre de los militares, no, hay una empresa que se llama GAESA, ¿verdad?, Grupo de Administración de Empresas, que es militar. Y el 90% de las compañías cubanas que generan dinero en divisa está en manos de los militares y está disfrazado con edificios, con inmobiliarios. O sea, no es que es una duda que está en manos de los militares. Dicen que el Mariel, los mismos Estados Unidos con Florida sacaron de Odebrecht ese proyecto porque es un contrato con los militares cubanos, la construcción del muelle del puerto del Mariel. No, el Mariel es de GAESA. El Mariel es de los militares. Ah, ya. No, pero no es Mariel. El 90% de las construcciones inmobiliarias, 1.500 millones de dólares en construcción inmobiliaria, pero donde Cuba no hay infraestructura. Yo te hablo de lo que le financió Odebrecht. Claro, en Cuba fue donde único no hubo corrupción.
O sea, Odebrecht tuvo problemas con el mundo entero menos en Cuba. Entonces en Cuba no dio comisión cuando lo tenían en sus libros. Mentira. Lo que pasa es que como tú auditas Cuba. O sea, como tú vas a Cuba y le dices, ¿cómo yo puedo hacer esto que usted hace? Yo envidio esto. ¿Por qué no puedo hacer esto en Cuba? Usted no puede hacer eso en Cuba. Esto que usted hace aquí de hablar del gobierno, decir, ahora viene una fiesta ojalá nosotros tuviéramos pendejada como se habló aquí en unas elecciones. Ojalá lo tuviéramos. O sea, ojalá tuviéramos la posibilidad de decir en una propiedad privada lo que estamos en contra de lo que hace. Yo conversé con un médico cubano en este programa y yo le dije a él lo que usted me está diciendo. Doctor Álvarez Cambra, claro, claro. Usted no puede tener esta conversación en Cuba. Me dice, mire, le voy a decir una cosa. Y la puso en Radio y Televisión Cubana. Sí, claro. Porque él tenía un poder enorme. No, pero sí, perfecto. Pero a él puso el video allá. Pero ellos evaluaron, eso se llama racionalidad política. Él tuvo que llegar y alguien le dijo, espérate, es peor que no lo ponga porque te emplazó Julito Jacín, que es una autoridad mediática en República Dominicana. Y van a estar atentos si tú lo pones o no. Entonces dice, preferimos que lo pongamos y no que se diga que tenemos miedo a ponerla. Entonces, por racionalidad política lo habrán puesto. Además, el doctor Álvarez Cambra fue una persona muy cercana a Fidel Castro. Y muchísimos presidentes del mundo entero se atendían con su médico, que era el doctor Álvarez Cambra. Él mandó a Álvarez Cambra a donde Hussein, pero lo lógico, mandó a donde Velasco Álvarez. Era su médico ortopeda. El de aquel famoso general peruano, ¿verdad? Cosas de tirano. Y cuando le regaló a Hussein 3 Mercedes, él se los regaló a Fidel Castro. ¿Usted cree que fue por bueno? ¿De verdad usted cree que él podía pretender que esos Mercedes fueran de él? Eso no le pasaba ni por la mente, no existía. Es mejor regalarlo que se lo quiten. Pero ¿de verdad usted cree pero Fidel le regaló uno. Pero no de los buenos, otro. No, de eso era de él. Pero como los premios que le han dado muchísimos intelectuales, y no, yo lo dono a la revolución, pero ellos te dejan o te dejaban. Sí, pero no se vive del maná. 60 años de gobierno, algo tiene que pasar. No es que engañó a todo el mundo. ¿De qué viven los cubanos? No, nosotros sobrevivimos. ¿De qué comen? Nosotros sobrevivimos. Lo que aquí se le puede llamar... Porque lo que yo nunca... Mira, yo estoy claro en algunas cosas. Por ejemplo, el sistema de salud. Se hizo un sistema de salud para los dirigentes, para que no tengan que ir a buscar salud. Los 4 o 5 grandes hospitales de La Habana. Pero yo nunca supe, un campesino cubano de por allá, iba a La Habana a atenderse el corazón o en el ortopedia de Álvarez Cambra. No. Bueno, Álvarez Cambra podía llegar si el campesino en algún momento se topaba con alguien que le hacía un papelito, Álvarez Cambra, atiéndeme a este. Sí. Pero sí había servicios médicos, y yo no lo puedo negar. Hubo un momento subsidiado por la Unión Soviética. Y todo el mundo sabe leer, y todo el mundo sabe usar una computadora. Pero cuando te llega un cubano de allá, de un periodista y una cosa, óyeme, te llega un intelectual y ¿cuándo se preparó? ¿Cómo se preparó? No, pero es que nos instruyen. Nos instruyen. Los que no llegan es gordo, eso sí. No, pero no es solo la comida, sino es la frustración. Pero ¿para qué tú estudias y después no puedes ejercer? Porque no puedes vivir de tu profesión. Eso es frustrante, pero además en la educación está la doctrina. Usted sabe cómo se enseña matemática en Cuba, por ponerle un ejemplo. ¿Cuánto es 2 más 3 a un niño que está aprendiendo a sumar? 2 más 3, 5, como 5 son las puntas de la estrella solitaria en la bandera, rodeada por la sangre que contra el imperialismo hicieron los patriotas. ¿Qué tiene que ver la política con la matemática? En Cuba todo está diseñado para adoctrinar a las personas. Nosotros podemos estar instruidos, pero políticamente incapacitados. ¿Qué tiempo viviste en Cuba? No, yo viví en Cuba toda mi vida, hasta los 30 años. Yo no es que me fui de niño. Viviste 30 años. Claro. Yo pensaba que tú eras hijo de exiliado. No, yo no soy. No, yo soy hijo de militar. Mi papá es militar y vive en Cuba hoy. Yo. ¿Militar? Claro, y además uno de los fundadores de esta empresa que se llama Gaesa. Yo conozco el sistema por dentro. Sí, claro, es que yo no estoy hablando. Ellos lo saben. ¿Y no lo perjudica tu posición aquí? No, mi papá es mi papá y yo soy yo. Sí, pero ellos lo entienden. Bueno, él lo entiende. A mí no me interesa a ellos. Pero él es activo. No, él es retirado y está en su casa. Pero él tiene la calidad moral para decir, ese es mi hijo, y él piensa como sea, ¿qué me van a hacer a mí? Bueno, tú estás como estaba Fidel con la hermana, entonces. Que Juanita y eso. Doctor, no me gustan las comparaciones con Fidel, pero bueno, si usted lo dice, todo en su casa. Tenían gente que disentía. Sí, claro, eso es así. ¿Qué tú quieres que pase? Yo quiero que los cubanos sean libres, que disfruten la libertad, que puedan hacer esto,
que puedan hacer esto, que no se sientan mal porque no saben a dónde viajar, que un joven cubano no esté pensando solo en emigrar. Hoy tú le preguntas a cualquier joven dentro de Cuba y le dices, ¿qué tú quieres? Y te dice, irme del país. Me da lo mismo Haití. Y cuando te hablan de que hay un sector que está desarrollando los emprendedores, la pequeña empresa, ¿esto es verdad? Bueno, la realidad es que ellos hicieron toda una campaña. Cuba recibe, la tiranía recibe fondos por un acuerdo de colaboración con la Unión Europea, que fíjense que ahora hay un problemón. Acabamos de nosotros destapar hace 4 meses en mis plataformas y bueno, y otras plataformas se destapó la participación de la tiranía en la guerra de Ucrania. Resulta que se están contratando militares cubanos para participar en la guerra de Ucrania. Eso diplomáticamente a Cuba lo pone en una situación difícil con Europa, porque Rusia tiene una guerra en Europa. Y bueno, ahora que se destape que hay mercenarios cubanos pagados por Rusia para que participen en Ucrania. Tienen que mandarlo, porque si le debe a Rusia tienen que pagarle. Pero Rusia le paga a la tiranía, pero la tiranía no le paga a los militares. Entonces está mandando carne de cañón, como lo hizo en Angola. ¿Cuántos militares cubanos murieron en Angola? ¿Cuánto cobró Cuba por participar o la tiranía? ¿Qué le costó Namibia, Angola y eso a los cubanos? ¿Le costó mucho dinero? A los cubanos. ¿Qué buscaba Cuba en África? Bueno, lo primero es que Cuba era el sicario de la Unión Soviética. La Unión Soviética no quería participar directamente en ese conflicto bélico. Y por supuesto para eso tiene a su tiranillo del Caribe. Y lo mandó a él. Y le dio dinero, le dio armas, todo eso se trasladó. Y eso creó compromisos que todavía hoy hay empresas cubanas en Europa, en África. Y hay militares cubanos que tienen negocios privados en Luanda. Ahora mismo se hizo una visita de Díaz-Canel a Luanda y lo reciben como héroes, porque todavía piensan... Nosotros tuvimos aquí colmillos de marfil que trajeron unos cubanos. Y diamantes robaron y acabaron, de todo lo hicieron, claro, pero... Bueno, tenían que cobrar, ¿verdad? Pero lo extraño es como eso... Botín de guerra. Pero lo extraño es como hay información de que, por ejemplo, militares cubanos custodiando pozos de petróleo de los Rockefeller. O por ejemplo, custodiando plantaciones de corcho de Amorim, uno de los millonarios más grandes de Portugal, un monopolio en fabricación de vino, de corcho, y eran militares cubanos que estaban custodiando eso de la guerra civil. O sea, sus intereses tenía, no solo con la Unión Soviética, sino todo lo que pudiera recaudar en dinero. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa con Manuel Milanés. Bien, seguimos conversando con el licenciado Manuel Milanés, un empresario y economista cubano que tiene mucho tiempo viviendo aquí y que vivió hasta sus 30 años en Cuba, según él nos lo acaba de decir, hijo de un militar cubano. Quisiéramos conversar sobre 2 temas que nos quedan, se los vamos a plantear juntos, y quisiéramos también pedirle que nos entienda, es decir, ¿cómo es posible que teniendo tantas precariedades, y tantos problemas durante tanto tiempo, ese pueblo pudo en cierta forma educarse y tener salud a pesar de las precariedades? Porque la salud, como dice alguien aquí, no tiene precio, pero tiene un costo. Entonces la almejeira, todas esas cosas que hay en Cuba, ¿cómo es posible que se mantenga? Entonces, si los cerebros salieron, ¿quién ayudó? No a desarrollar, porque sería injusto decir que Cuba desarrolló, a una parte quedarse congelada y la otra
salud y educación, por lo menos marchar. Y además, engañar a Venezuela, engañar a Estados Unidos primero y engañar al turismo español, le dio, y engañar a Rusia, le dio 60 años de vigencia. Todas las industrias desaparecieron. El ron, el azúcar, dejó de ser Cuba. Y como él mismo decía, Cuba era líder, un país pequeño, era líder en 4 o 5 temas y pioneros. Tenía primacías en América. Y no era que el cubano se las daba de saberlo todo, es que sabían mucho. Cuando la dictadura y cuando desapareció la dictadura, surgió eso. ¿Cómo vivían 30 años? Y ahora, ¿cómo van a salir? ¿Qué yo me imagino? Y se lo voy a plantear. Yo me imagino que un día van a democratizar y que todos los negocios estratégicos van a quedar en manos de los militares de hoy, porque ya hay militares o que están muertos o que ya están retirados, y eso no cuenta. Vamos a dejar que Manuel, ¿tú eres familia de Pablo Milanés? No. No, es un apellido común allá. Entonces vamos a dejar que nos diga, ¿cuál era el maná que caía del cielo, como los judíos en el desierto, que pudo mantener Cuba 60 años? Vamos a dejarlo a él con ese tema. Y además, que qué pasó en un concierto que organizó Cuba y qué pasó con esa ley que dice que legaliza la empresa pequeña. Ahí tiene los 3 temas. Bueno, primero, doctor, es que esa duda que usted tiene es precisamente el éxito de la propaganda de la tiranía. Cuando usted dice pudo, no pudo. Hoy en Cuba se están cayendo los hospitales. Hoy en Cuba hay más médicos fuera de Cuba que dentro de Cuba. No hay atención primaria. Hay envejecientes muriendo de hambre en las calles. Yo le puedo mandar videos. Solamente ir a Cuba y verlo. Ya no hay la atención a la embarazada como lo había 15, 20 años atrás. Eso no existe. Perdón, pero nosotros sabemos que allá se creó un médico que se llamaba el médico de la revolución, que le recortaron sus estudios, que era un médico que hoy es el equivalente a un estudiante de medicina de 5º año. Lo sabemos. Entonces, ¿qué salud es esa? Bueno, pero es la propaganda. Pero no diga la propaganda, es que los cubanos no han bajado su mortalidad. No, los cubanos no tienen una mortalidad mayor que los otros. Doctor, discúlpeme, pero le aseguro que... Y la edad de ustedes siguen siendo el promedio del mundo entero, 72, 74. Okay. No se están muriendo. Ok, doctor, mire, le voy a decir algo. En tiranía, lo menos que se puede creer es en las estadísticas. En Cuba se mueren muchos más niños de los que ellos reportan. Sí, seguro. Incluso lo declaran de otro tipo de muerte y no por el parto. O sea, eso es así. En Cuba se hacen miles de abortos a la semana, al mes. O sea, la matanza a los niños en Cuba, legalizado además, es terrible. Pero eso no lo van a llevar nunca a estadística, como tampoco van a llevar los ancianos que mueren por enfermedades que podían ser curables, como tampoco nunca se supo en realidad cuál fue el saldo de víctimas por el COVID. O sea, uno no puede creer en la transparencia, en la realidad de las estadísticas que una tiranía publica. Así que cuando usted habla de salud, no existe la salud que ellos vendieron 20 años atrás, que estaba subsidiado por todo el dinero que venía de afuera. Cuando usted habla de cuál es el maná, bueno, pues la tiranía ha construido el negocio del secuestro. En Cuba está secuestrado la familia de más de 2.000 emigrantes cubanos que vivimos fuera y se recibe 3.500 millones de dólares al año en remesa, y Cuba vive de eso. Acaban de salir más de 500.000 cubanos y eso es un negocio de exportar trabajadores que lo primero que hacen donde llegan es dejar de comer para mandarle dinero a su familia. Estados Unidos no prohíbe que le manden dinero a su familia. Le tiene regulaciones. Pero con un país donde acaban de abrir los vuelos, la gente lleva dinero en efectivo, son 3.500 millones, cifras oficiales. ¿Y hay vuelos de Estados Unidos a Cuba? Sí, claro, Biden abrió. Biden abrió los vuelos. El presidente Biden, sí, claro, no, diario varias veces y a varios aeropuertos. ¿Dónde está el bloqueo?
si la gente puede desayunar en La Habana y cenar en la Florida. Cualquier cubano lo puede hacer si tiene dinero y si no habla de política. Porque yo, por ejemplo, no puedo ir a Cuba. ¿Tú no puedes ir a ver tu papá? Bueno, a entregarme, iría yo, para que muera en un intercambio de disparos, diría yo, porque no sería para que me feliciten ni para que me reciban. Cuando usted habla, por ejemplo, de cómo se engañó a tantos, no, hay muchos oportunistas. Y hay empresarios que lo pueden llamar y decirle, venga, miren todas las condiciones que hay, aquí no hay competencia, tú vas a hacer el mejor hotel, todos los turistas van a venir para ti, no te van a poner un hotel al lado y además eres amigo personal de Fidel Castro, de Raúl, del que sea. Hay mucha gente que ha caído en esa trampa y hay mucha gente que ha perdido su dinero por caer en esa trampa. Yo creo que lo único que hay que hacer en Cuba es, al contrario a lo que yo promuevo, que es que no se vaya. Si alguna persona quiere saber lo que está pasando en Cuba, yo no tengo la menor duda que un dominicano en Cuba no dura 3 días sin dólares en la mano. Si un dominicano llega a Cuba hoy, yo le doy lo que gana un neurocirujano en Cuba y le digo, aguanta una semana, a los 2 días se va, no llega a la semana por la mala calidad de vida y puede ir a un hospital sin decir que es extranjero, puede ir a una escuela sin decir que es extranjero y entonces va a ver si es propaganda o no lo que se está hablando como logro. Usted decía lo del concierto en Cayo Santa María. Cayo Santa María es un cayo que está unido a la región central de la isla por un pedraplén, que son varios cayos. Ese cayo específicamente tiene el control absoluto de los militares de Gaesa y ellos en una maniobra, ¿verdad?, comercial quieren, ellos saben, ellos calculan el flujo de cubano-americano que llega a República Dominicana cada mes y que en el verano eso se duplica, se triplica, porque República Dominicana, como siempre ha sido para los cubanos, es un lugar que son excelentes anfitriones, que nos tratan muy bien, que son muy alegres, que son muy serviciales, y el cubano americano prefiere venir a República Dominicana a vacacionar que ir a Cuba. Incluso se abrió la posibilidad que podía traer con una visa de turismo a su familiar. Eso significa miles de millones de dólares en turismo que la tiranía no está recibiendo. Y acaban de hacer una jugada con artistas internacionales de hacer un concierto en Cayo Santa María, pero el objetivo es que eso sea una alternativa para el cubano americano que no venga a República Dominicana, ¿verdad?, y que vaya a Cayo Santa María, prometiendo que no va a estar unido con los demás, no va a haber la pobreza, es un cayo separado, la familia va a poder entrar y va a disfrutar de excelentes hoteles y tal. Bueno, todo el que ha ido a Cuba a hacer turismo sabe que nada que ver con el Caribe. Calidad pésima, servicio malísimo, desinterés de los empleados porque no ganan por lo que trabajan. Entonces eso va a ser difícil que lo sustituya. Pero nosotros hicimos la denuncia. Nosotros describimos cuáles eran los empresarios cubanoamericanos con muchísimos vínculos, con problemas en los tribunales en los Estados Unidos, y bueno, ellos se han visto como una derrota y por eso ellos están ahora últimamente un poco furiosos con todas las denuncias que hacemos los activistas por la libertad de Cuba, porque le tumbamos también esa estrategia de tratar de sustituir la República Dominicana para que el cubano americano fuera. Se ha caído el turismo, no están yendo los canadienses, no están yendo los europeos, están apostando a los emigrados. Y claro, la nostalgia, ven a ver a tu mamá, no la abandones, hay problemas y tal. Bueno, pero ¿y qué ha pasado con la ley de las MIPYMES? Bueno, pues ahora las están cerrando. Llegaron a abrir 8,000 MIPYMES porque necesitaban decirle al mundo que en Cuba había una apertura económica. Y la realidad es que esa MIPYME fue un bebé que nació muerto. ¿Por qué? Porque ninguna condición. Impositivamente, ningún tipo de compensación a la inversión. Acaban de hacer una resolución que ellos le llaman la bancarización, que te regulan, es un corral financiero. Te regulan cuánto transferir, a quién transferir, en qué moneda transferir, y la cuenta que abres es una cuenta fiscal monitoreada por el fisco, sería, o allá se llama la ONAT, que es la Oficina Nacional Tributaria. ¿Qué está pasando? Esas MIPYMES, aún y todo eso, llegaron a sustituir al Estado, y si el cubano comía algo, era con una inflación galopante, pagando 4 o 5 veces, 10 veces lo que se pagaba 3 o 4 años atrás. Ellos trataron de abriendo esta nueva iniciativa de que esa oferta se pudiera suplir con estos empresarios que podían ir a los Estados Unidos, que podían ir a México, que podían venir aquí han venido a comprar. De este país han salido contenedores para esas empresas que lo han comprado en efectivo aquí o por transferencia. Bueno, pues ya vieron
que la libertad económica es la libertad política, vieron muchísimos circulantes fuera de los bancos de la tiranía y ahora están haciendo que cierren, persiguiéndole, pidiéndole licencia, pidiéndole extras en regulaciones, fiscalizándole sus cuentas. Así que nada, otra, aunque usted diga, yo le entiendo su lógica, que usted dice que es imposible que ellos engañen a todos, pues ellos tienen un máster en la mentira y en el engaño. Bien, yo quisiera que tú te tomes el tiempo que consideres de lugar para que nos digas realmente. Yo le tengo mucho afecto al exilio, porque algunos dicen, no, porque el exilio son los primeros que no quisiera que se resuelva el problema porque viven muy bien fuera. No es verdad. Ningún exiliado vive mejor fuera que en su país. Y yo quiero pedirte, realmente, ¿qué futuro tú le ves a Cuba en el corto plazo? Doctor, porque de largo plazo hemos hablado demasiado. Exacto. Pero hoy lo que se está debatiendo, la tiranía sabe que no tiene futuro. Ya estamos hablando de segunda generación. No tiene el liderazgo que tenía Fidel, no lo tiene Raúl. Aunque se diga que Raúl no es el primer secretario del partido, ni es el presidente del país, Raúl es el que manda en Cuba porque es el dueño de la isla. Todavía. Seguro, absolutamente. Díaz-Canel no puede hacer nada de peso sin consultar con Raúl Castro. No se le ocurriría. O sea, puede ir fusilado por eso. ¿Qué pasa? ¿En qué se está debatiendo hoy en la oposición cubana? Un aterrizaje suave, que lo quiere la agenda del presidente Biden, que es Obama 2.0, que es una negociación con la tiranía para cohabitar. La tiranía se siente en posición fuerte, no le interesa tener ese aterrizaje suave porque no lo ha hecho. Le están brindando todas las posibilidades, cohabitar, se quedan con los negocios, no se hace justicia, pero entonces no se derrama sangre, no hay una confrontación y sería una salida pacífica, digamos. Y hay otra que es una solución frontal, quirúrgica, que es que en Cuba hay una rebelión porque le asiste al cubano. En una tiranía de 64 años, el derecho a la rebelión es la guerra justa. Lo contempla incluso la fe. Se habla, San Agustín decía, en una guerra justa el que no mata peca. O sea, el tema está en que ellos se están llevando al límite de que el cubano, cuando el cubano le tenga más miedo a morir de hambre que a morir fusilado o a morir preso, eso va a ser incontrolable. Ojalá no sea sin un liderazgo capaz de que no se impere el pánico, ¿verdad? Que no se impere el caos, que no se impere el anarquismo, porque si es así, entonces llegaremos a una libertad y a rescatar la república. Si no es así, en cambio, pues habrá matanza, habrá ajusticiamiento, habrá venganza y no es eso lo que queremos. Así que eso es lo que se está debatiendo hoy en el liderazgo de la oposición, y que también incluye el exilio. Son las dos posiciones. Se negocia con la tiranía en una salida suave, cohabitando con ellos, dejándole una cuota del poder, depende de la tiranía, si se hace o no, porque se lo están planteando hoy, con la participación incluso de la Iglesia Católica, del Papa Francisco, del Departamento de Estado, de la Unión Europea. Eso es lo que quiere el mundo que pase con Cuba. Una salida tranquila, suave y que haya una transición, digamos, moderada. Pero en realidad no llegaríamos a una libertad real. ¿Por qué? Porque tendríamos todavía en el poder económico en manos de los militares, que como ustedes saben en Latinoamérica lo vemos, que el poder económico quita y pone presidente. Y eso no es lo que queremos, pues sería una dictadura disfrazada. Hay ejemplos de eso. Birmania lo hicieron así y después hubo una matanza, la misma líder terminó presa después de hacer eso. Hay ejemplos de eso en Europa del Este, cuando todavía hay países que no han sobrevivido. Así que nosotros estamos en contra de la cohabitación con el régimen, nosotros estamos en la postura de que el pueblo cubano exija su derecho a la rebelión y que de una vez extirpemos, por la vía que sea, incluyendo la armada. Y allá en Cuba hay una organización política suficientemente fuerte para en caso de que esta gente, porque yo no veo la solución como una lucha armada ni como una lucha interna que brota en contra de los que están, sino por un acuerdo. Es decir, ya ellos se agotaron, tienen que entender que eso fue un estertor lo del hermano de Raúl, y que este señor ya lo que tiene que hacer es que aceptar y abrir Cuba, y decimos, vamos a hacer unas elecciones. Existen
fuerzas políticas internas capaces de organizar unas elecciones. Pero lógico, pero no ¿Cómo solo lógico? pero claro que existe. Las En Cuba damas hay de muchísimos- blanco. Pero no hay damas de blanco. Fantu, el líder de Fantu vive en Cuba, Coco Fariña, premio Sájarov. Pero tenemos presos. En Cuba hay Está más de preso. 1000 presos políticos hoy. Nosotros tenemos José Daniel Ferrer de UNPACO, o sea, hay muchísimas, hay cientos de organizaciones opositoras perseguidas, reprimidas, lo meten preso, le vigilan la casa, le tienen una cámara, por supuesto, perseguidos, pero no solo dentro de Cuba, en el exilio también está toda una organización, incluso de un corredor humanitario para que eso pase. La solución está, nosotros estamos en contra de esa salida que usted dice, doctor. Sería terrible si la salida cohabita con el régimen, porque además... Que está de moda, tú no percibes de que una lucha armada, un grupo de militares que se rebele contra lo actual, no lo hay. Bueno, Alguien que vaya a una invasión, yo digo que esa es la única suerte. Es más, hasta preveo que hagan unas elecciones en las que ellos tengan alguna participación. es lo que quieren, pero ellos dicen que no. Seguro que tú quieres que se entreguen, que No. ustedes lo fusilen. No, bueno, si el que cometió Porque crimen tú tiene que metes ir a... preso a Díaz Canel de una vez. Yo no, los ¿Cómo tribunales. tú le dices Los tribunales, yo no. Pues, ¿cómo soy yo? ¿Quién soy yo para meter preso a alguien, doctor? Pero tendría que haber tribunales. No, nada. Yo pienso lo mismo que usted. Lo que quiere la comunidad internacional es una salida suave, pero eso no va a llevar a la libertad del cubano. Eso no va a llevar a una tranquilidad porque se van a quedar los intereses económicos en manos de los tiranos y ellos van a permanecer en el poder. Bien, vamos a darle las gracias al amigo Manuel Milanés, que se ha puesto claro, por lo menos no sabe cómo están pensando los opositores de lo que gobierna en Cuba. Manuel Milanés, empresario y economista cubano.